¿qué era? El fondo. Cuerpo, ¿no es cierto? Todo esto. ¿Es acá? Ah, Eso. Sí, se inicia una leve onda peristáltica A, ¿sí? ¿En dónde? En el antro. Aquí. ¿Sí ven esta onda? Ahí se inicia una leve onda peristáltica. ¿Qué se dirige hacia él? Cardias y virus, ¿no es cierto? Entonces esta onda A se dirige, si ven la flechita, ¿dónde se va? Se va hacia el virus, ¿de acuerdo? El contenido gástrico está removiéndose y gran parte del mismo retrocede al cuerpo del estómago. Aquí está una flecha que ven que está retrocediendo una parte del contenido gástrico, ¿sí? Entonces, el estómago se encuentra llenando, en la fase 1, se inicia la onda peristáltica A, ¿sí? Que se dirige hacia el virus. Otra cosa que pasa en esta fase A es que gran parte de este contenido gástrico va a regresarse hacia dónde, o va a retroceder hacia el cuerpo del estómago. Miren, fase 2. La onda A va desapareciendo. Si ven, pues estaba aquí una onda en antes, era una intensa onda A. ¿Sí ven? En la fase 1, una intensa onda A. En la fase 2, tenemos que la onda A se va atenuando, se va desapareciendo. Y el píloro no se abre, ¿sí? Otra onda más intensa, si ven acá otra, ya, se origina en la escotadura. Esta es la escotadura menor y la escotadura mayor del estómago, ¿sí? Escotadura menor y escotadura mayor del estómago, ¿sí? Entonces, la onda A se va desapareciendo, todavía no se abre el píloro. Otra onda más intensa, esta vez se forma en la escotadura menor, ¿sí? ¿Sí ven? Y comprime el contenido gástrico en ambas direcciones. Se hace esta de aquí, esta onda, y comprime este contenido hacia adelante y hacia atrás. ¿De acuerdo? Miren, la fase 3. Ahora sí, el píloro se va a abrir. Si ven aquí esta flecha, que en antes estaba sin abrirse, ¿no es cierto? Miren, está cerradito. Ahora ya el píloro se abre. El píloro se abre. Al aproximarse la onda B, el píloro está un poquito mal aquí, pero el píloro se abre cuando se aproxima la onda B, ¿sí? Miren, el bulbo duodenal está lleno, si ven acá que se va llenando, y parte del contenido pasa a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Primera porción y esta parte pequeña va a pasar ya a la segunda porción del duodeno. Miren, inmediatamente por encima de la escotadura comienza otra onda. ¿Sí ven esta onda? Es una onda C. Primero se formará esta onda A, después esta onda B y esta onda C. ¿De acuerdo? Entonces aquí se abre el píloro, ¿sí? Este se abre cuando se aproxima esta onda B, se abre el píloro, ¿sí? El duodeno está lleno prácticamente toda la primera porción y parte de la segunda porción ya se va llenando, ¿sí? Y inmediatamente por encima de esta escotadura comienza nuevamente a formarse una onda C. ¿Hasta ahí entendido? Ya. Fase 4. En la fase 4, que el píloro estaba abierto, ahora se va a cerrar, ¿sí? La onda C, si se acuerdan de la onda C que se formó en la escotadura, la onda C no logra evacuar el contenido todavía, ¿sí? Comienza la onda B nuevamente a la altura del cuerpo del estómago, de esta parte de aquí, de la escotadura menor, ¿sí? El bulbo duodenal puede contraerse o permanecer lleno. Aquí se está contrayendo, ¿sí ven? Mientras la onda peristáltica iniciada inmediatamente por encima de este bulbo, evacúa ya hacia la segunda porción del duodeno. Lo importante, ¿sí? Es que el píloro se vuelve a cerrar, ¿sí? Aparece la onda D, ¿sí? Comienza el bulbo duodenal a contraerse, ¿sí? Y pasa, ¿sí? Inmediatamente evacúa toda
el contenido hacia la segunda porción. Lo que antes estaba recién iniciándose el llenado de la segunda porción, ahora pasa en la cuarta fase a toda la segunda porción. Todo el contenido duodenal que estaba en la primera fase, ahora va a la segunda fase del duodeno. ¿De acuerdo? Miren, ondas peristálticas se originan ahora en el cuerpo del estómago. Todas estas, todito el estómago comienza a aparecer, miren, todas estas ondas peristálticas nuevamente, ¿sí? El contenido gástrico es evacuado de forma intermitente. Intermitente quiere decir que va poco, no va de una sola vez, ¿sí? El contenido del bulbo duodenal, miren todo esto, es empujado pasivamente a la segunda porción mientras sale más contenido gástrico. Lo que quiero decir que en esta fase, en la fase 5, lo más importante es que el contenido, ¿sí?, gástrico, gracias a las ondas peristálticas intermitentes que se producen en el estómago, comienzan a evacuar el contenido en forma, tal como les digo, en forma intermitente hacia el resto del intestino. Eso es lo más importante de la fase 5. Las ondas peristálticas que se forman en todo el estómago y ayudan de esta forma, como son intermitentes, a seguir pasando todo el contenido hacia abajo. Miren, al cabo de 3 a 4 horas, el estómago está casi vacío, ¿cierto? Si ustedes desayunan a las 7 de la mañana, ¿sí? Y el contenido gástrico va a estar en 3 o 4 horas vacío. 7, 8, 9, 10, 11. 11 de la mañana ustedes van a sentir hambre. Como siempre debe haber pasado. Ustedes desayunan, pero a las 10, 11 están sintiendo hambre. ¿Por qué? Porque al cabo de 3 a 4 horas el estómago se encuentra ya totalmente vacío. Sí, miren, aquí está el estómago y aquí ya no hay casi nada y está ya vacío. Miren, una onda peristáltica evacúa el contenido del bulbo duodenal, ¿sí?, produciéndose algún reflujo hacia el estómago. Entonces, el duodeno presenta peristalsis en ambas direcciones. Lo más importante es que en la fase 6 ha pasado 3 a 4 horas y el contenido del estómago está prácticamente sin nada. Entonces, al estar sin nada, lo que pasa es que el bulbo duodenal, ¿sí?, produce algo de reflujo. Reflujo es que el contenido poco que existe aquí se regresa. Entonces, ustedes cuando han comido a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana o a las 10, tienen un poco de hambre, sienten que les arde el estómago, ¿no es cierto? Es por esta situación, porque al cabo de 3 a 4 horas el estómago está vacío, ¿sí?, y el bulbo duodenal emite algo de reflujo y este contenido duodenal irrita la mucosa gástrica. Entonces, eso es lo que ustedes sienten, ese vacío, ese ardor que sienten en el estómago. Entonces, por eso es importante que ustedes, las pacientes de ustedes sepan decirles que la comida de una persona debe ser cada 3 a 4 horas. Es decir, café, almuerzo y merienda y entre comidas un lunch, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente la gente desayuna o no desayuna y va directo al almuerzo. Y toda la mañana, como estuvo vacío el estómago, ¿qué pasó con esto? Hubo reflujo y esta situación de aquí, este material irritó el estómago, ¿no es cierto?, la capa gástrica. Y por eso es que la gente que no come a las horas les da ¿qué? Ustedes deben de decir, educar a la paciente, decir que la paciente debe comer café, almuerzo y merienda y entre comidas una fruta, qué sé yo, algo que llene el estómago y que no permita que este contenido, este reflujo produzca irritación en la capa mucosa, ¿sí? Esa es. Entonces, doctora, ¿por qué es que me va a mandar a mí comer 3 a 4 horas? Ustedes deben explicar, ¿sí?, que cada 3 a 4 horas el estómago se vacía. Y al estar vacío, el contenido duodenal hace un pequeño reflujo e irrita la cámara gástrica, ¿no es cierto? Al existir, no existir ni un solo alimento, va a tener más chance de que la cámara gástrica se irrite y les va a dar gastritis. Por eso es que la gastritis comienza en la universidad, porque ustedes no tienen unas buenas horas para que coman. A veces vienen sin desayunar. Mucha gente de ustedes vienen sin desayunar. Olvídense. Primero, les va a dar una buena gastritis. Segundo, no tienen glucosa. Tercero, vienen y se duermen aquí. Al no existir glucosa, ¿qué es lo que pasa? No hay energía. Y al no haber energía, ustedes no pueden pensar. O sea, no sirve de nada si han de venir comiendo.
Sí, esta es la fase 6, ¿de acuerdo? Todo tiene su porqué. ¿Por qué les da gastritis a los que no comen? ¿No es cierto? Porque en la fase 6, que está vacío el estómago, si no como a las horas, sí, desayuno a las 6 y me quedo hasta las 1 de la tarde que me salgo de clases y como. Son, imagínense, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Son 7 horas. Sí, si en 3 horas se vacía el estómago, 4 horas el estómago está sometido a reflujo. Y eso produce la gastritis. ¿Sí? Hormonas, para la motilidad gástrica actúan algunas cantidades de hormonas, ¿sí? Y tenemos hormonas que aumentan las contracciones. Para la motilidad gástrica hemos visto que durante todo el trayecto, hasta donde hemos visto, tiene que existir contracciones peristálticas, ¿cierto? Para que exista esta motilidad, estas contracciones, actúan algunas hormonas, tanto aumentando las contracciones como inhibiendo las contracciones, ¿sí? Miren, aumenta las contracciones peristálticas la gastrina, la colecistocinina y la motilina. Inhiben las contracciones la secretina, el glucagón, el polipéptino inhibidor gástrico, el polipéptino intestinal vasoactivo o VIP y la somatostatina. Esto es solo para que sepan. Lo más importante que de esta diapositiva es que quiero que sepan que para que exista una motilidad intestinal debe existir una acción hormonal, ¿sí? Tanto para que aumente la motilidad como para que la disminuya, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, pacientes de 40 años a quienes se le inyectó el péptido intestinal vasoactivo, VIP, ¿sí? Las contracciones peristálticas del paciente se encontrarán aumentadas A o B disminuidas. ¿Cuál es la respuesta? Disminuidas, ¿no es cierto? No se asusten cuando vean en el examen paciente de tal, pues esa es la vida de ustedes. A eso tienen que acostumbrarse. O sea, no es que ustedes vienen, me aprendo gastrina, colesterina, no. Tienen que aprender a todas las cosas que ustedes aplicar a sus pacientes. Ustedes van a vivir de esto, tienen que aprender a comenzar a aplicar a sus pacientes. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con la siguiente. Vamos ahora, que dice que existen los componentes de la motilidad gástrica. Miren, relajación de la región bucal. ¿Cuál era la región bucal del estómago? ¿De qué se componía? El fondo. Fondo. ¿Y de qué parte del cuerpo? Cuerpo. Exactamente, parte proximal del cuerpo. ¿Y la región caudal era? El cuerpo. Parte distal del cuerpo. Perfecto, ¿ya? Eso es lo importante, que ustedes sepan reconocer las partes, ¿sí? Miren, los 3 componentes para que exista una motilidad gástrica tenemos relajación de la región bucal del estómago para recibir el bolo del alimento procediente del esófago. Si esto está contraído, ¿pasará alimento? No pasará. Si es que tenemos una relajación de esta parte bucal del estómago, porque el estómago tiene la parte bucal y la parte caudal, ¿sí? Si existe una relajación de toda esta parte, permitirá el paso del bolo o del alimento, ¿no es cierto? Esa es la primera. Ya. Contracciones que reducen el tamaño del bolo y lo mezclan con secreciones gástricas para iniciar la digestión. Una vez que está aquí, existen las contracciones peristálticas que harán que se mezcle este contenido con las secreciones que hay aquí, en el estómago. ¿De acuerdo? Y otro, contracciones que impulsan el quimo al interior del intestino delgado. 3 son los componentes. Contracción de la parte caudal, ¿sí? Contracciones de todo el estómago para que ayuden al paso y contracciones de la parte inferior para que pase el contenido hacia el intestino delgado. Esas son las 3 componentes de la motilidad gástrica. Miren, también tenemos que tomar en cuenta este concepto, la digestión y la absorción. Ya estamos introduciendo nuestro pan que nos metemos, no digamos un pan, digamos una manzana. Nos metemos a la boca, trituramos, pasa por el estómago, parte caudal, parte distal, hacia el duodeno. ¿Dónde se absorbían los nutrientes? ¿En qué parte del duodeno? Primera porción del duodeno. Miren. Digestión y absorción son las funciones últimas del tubo digestivo.
Digestión es el qué? El desdoblamiento de los alimentos ingeridos en moléculas que van a poder ser absorbidas. Esa es la digestión. Esto, el desdoblamiento de los alimentos para que se hagan pequeñas y al ser pequeñas puedan ser absorbidas. ¿De acuerdo? ¿Y esta qué es? ¿Se acuerdan de este dibujo? Vellosidades intestinales. Lean aquí, ¿qué dice? Vellosidades Exactamente. intestinales. ¿Y dónde estaban las vellosidades intestinales? En el epitelio del intestino. Ya, el delgado. intestino delgado, porque ahí se va a qué? A dar la absorber absorción. los alimentos. Mire, absorción en cambio es el movimiento de nutrientes, agua y electrolitos desde la luz del intestino hacia ¿dónde? Hacia la sangre. Aquí están, vamos a leer, velocidad intestinal, esta rojita pequeña es la arteriola y el capilar, y esta es la vena. Bueno, Viene la manzana por aquí, ya que se hizo, ¿qué era la digestión? degradar las Exactamente, romper, degradar las partículas grandes a pequeñas para poder ser ¿qué? absorbibles. Entonces ya se degradó la manzana y se vino ¿a dónde? Al intestino delgado. En el intestino delgado están ¿qué? Las vellosidades intestinales. Entonces vienen chiquitas, vienen acá y se van a absorber estos nutrientes y van a pasar ¿a dónde? A la sangre, no a las venas, a la sangre, ¿sí? Absorción, entonces, es el movimiento de ¿qué? De nutrientes de la manzana. ¿Tiene qué? Nutrientes. ¿Qué más tiene? Agua. Agua. Y el agua tiene electrolitos. ¿Desde dónde? Desde la luz. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Las vellosidades, ¿sí? Y microvellosidades son características estructurales que hacen más grande el área de superficie del intestino delgado, lo cual incrementa la superficie de absorción. Les voy a explicar esto con un dibujo. Si yo tengo unas vellosidades así, ¿sí? Bastantes. Si yo les cojo estas vellosidades y les estiro, entonces tendrá todo esto, de aquí hasta acá, cojo y estiro, ¿sí? La superficie de absorción será todo esto, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que, como hacen esto las vellosidades, ¿sí? Ocupa menos espacio, pero el área de superficie es igual, ¿sí? ¿Me entendieron esa parte? Eso quiero decir acá. Las vellosidades son características estructurales que hacen más grande el área de superficie del intestino delgado. Ustedes saben que las vellosidades están en el intestino delgado, ¿sí? Lo cual incrementa la superficie de absorción. Ya tenemos en la mente nuestra manzana que comenzamos, la masticamos, la deglutimos, está en el estómago se hizo la digestión, se partieron en partículas pequeñas y tienen que ser absorbidas. La absorción se produce ¿en dónde? En el intestino delgado gracias a las vellosidades. Viene por la luz del intestino, se absorbe todo lo que es agua, nutrientes, electrolitos, se va hacia la sangre. ¿Sí? Hasta ahí entendido, ¿sí? Todo vayan imaginándose. Ustedes cuando estudien, no estudien de memoria, vayan imaginándose, pónganse en la cabeza la manzana que están comiéndose y vayan viendo cómo va siguiendo el camino. Así no se olvidan nunca, ¿sí? Dice, la superficie del intestino delgado está dispuesta en pliegues longitudinales denominados pliegues de Kern, que más o menos son estos de aquí, ¿sí? Aparte de las vellosidades, ¿sí? Miren, las vellosidades son más largas en el duodeno, donde tiene lugar casi todo el proceso de digestión y... Ah, doctor, entonces la digestión también se produce, no en el estómago, sino también en el duodeno. La digestión no solo se produce acá, acuérdense de esta bola que le voy a partir aquí, que también va a estar en el duodeno. Y también se va a hacer en el duodeno digestión y absorción. Pregunta, en el duodeno se produce A, absorción, B, digestión, C, digestión y absorción, E, ninguna. Absorción y digestión. Digestión y absorción. ¿Sí? Por favor, pongan atención a todos sus pequeños detalles. Si quieren, vayan copiando, ya les dije, pueden copiar. Sí, si no están, ¡ay, la doctora es malísima! Ya se han ido a quejar, pobres de ustedes. En conjunto, los pliegues de Kern, ¿sí? Vellosidades y microvellosidades aumentan el área de la superficie, lo que había visto, miren, ¿cuánto? 600 veces. Cogen ustedes una tela y la arrugan así,
¿sí? Ocupan un espacio pequeño, pero si cogen y la estiran, eso es lo que les estoy diciendo, 600 veces, ¿de acuerdo? Y ahora después de eso, ¿qué hay? Vaciamiento gástrico. Ya, el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno toma 3 horas, ¿sí? La tasa de vaciamiento gástrico debe regularse con objeto de permitir tiempo suficiente para neutralizar el pH gástrico en el duodeno y la absorción de nutrientes. Lo que quiero decir aquí, miren, tenemos aquí, ¿qué se llama esto? ¿Esto qué se llama? El quimo, ¿no es cierto? Vamos a leer, miren, el vaciamiento del contenido de aquí hacia el duodeno, ¿cuánto va a tomar? 3 a 4 horas. ¿No es cierto? Lo que les había dicho en delante. La tasa de vaciamiento gástrico, es decir, lo que va de aquí hacia acá, debe regularse con el objeto de permitir tiempo suficiente para neutralizar el pH gástrico en el duodeno y la absorción de nutrientes. Cuando nosotros tenemos aquí el estómago tiene un pH muy ácido, ¿de acuerdo? Entonces, este tiempo nos ayuda a que este ácido que está en el estómago se neutralice y al estar neutralizado puede él pasar hacia el duodeno. Es decir, de un pH ácido se hará un pH básico para pasar hacia ¿dónde? Hacia el duodeno. Cuando no existe este proceso, lo que hace es que este contenido que es gástrico pase al duodeno y del denominado duodenitis. ¿Qué es la duodenitis? ¿Qué es duodeno? El intestino. Denitis, todo lo que es itis es inflamación. Si es que este pH no se neutraliza para pasar de aquí hacia acá, lo que va a producir, ¿qué problema? Una inflamación llamada duodenitis. ¿De acuerdo? Los líquidos se vacían con mayor rapidez que los sólidos y el contenido isotónico se vacía más rápidamente que cualquier contenido hipotónico e hipertónico. ¿De acuerdo? Entonces, el agua, en vez de los sólidos, que es entre el agua y una manzana que me como, ¿cuál se vaciará más? No. El agua, perfecto. El contenido isotónico se vacía más rápidamente que cualquier contenido hipo o hipertónico. El agua salada es un contenido hipertónico. Entonces, el agua que no es salada se vaciará más rápidamente que la salada. Los sólidos deben reducirse a partículas de 1 milímetro cúbico a menos. Y la retropulsión continúa en el estómago hasta que las partículas de alimentos sólidos se reduzcan de tamaño requerido. Es lo que les había dicho. Si nosotros no masticamos bien, vamos a darle al estómago más trabajo, porque tiene que, para hacer un proceso de digestión, tienen que estar a estas partículas reducidas a este tamaño, o menos, ¿no es cierto? No es lo mismo poner en la licuadora, coger una papaya y partirla en dos y ponerla en la licuadora a que se licúe. O poner en la licuadora una papaya partida en unos 6 pedazos y ponerla a que se licúe, ¿cierto? ¿Cuál será de las dos la que más rápido? Exactamente, la que está en pedazos pequeños. Es lo mismo en el estómago. Tenemos que masticar bien para que se produzca una buena digestión. Lo importante de esta diapositiva es que nosotros debemos entender que existe el proceso, ¿sí? El proceso de las partículas tienen que hacerse tan pequeñas, desde hasta 1 milímetro cúbico, para poder ser digeridas. ¿De acuerdo? Funciones del intestino delgado, ¿sí? Digerir, absorber nutrientes. ¿Se acuerdan dónde? Esta era la vellosidad intestinal, ¿no es cierto? Y parte, ¿no es cierto? La mucosa siempre adentro, la submucosa y la muscular. Este es el intestino delgado. Entonces, digerir es que absorber los nutrientes. ¿De acuerdo? La motilidad del intestino delgado sirve para qué? Para mezclar, aquí ya estamos en el intestino delgado, para mezclar el quimo con qué? Enzimas digestivas y secreciones pancreáticas. Acuérdense siempre, aquí está el estómago, ¿no es cierto? Este es el duodeno, ¿cierto? Duodeno, luego viene el yeyuno y luego viene el ilion. Este es el intestino delgado. ¿Dónde se produce la absorción? En el intestino delgado, específicamente en todo el intestino delgado, pero más en la primera porción. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando ustedes tienen este dibujito, ¿a qué se llama esto?
Páncreas. El páncreas. Y este es el ¿Cuál? hígado. Ah, ¿Sí? ¿Esta qué es? la La vesícula vesícula. biliar. Los dos, miren, los dos desembocan ¿en dónde? Muy En bueno. el intestino delgado. Entonces, las secreciones, tanto pancreáticas como las secreciones biliares, van a desembocar en la primera porción del duodeno. ¿Sí? Mire, aquí por eso dice, la motilidad del intestino delgado, el movimiento, sirve para mezclar el quimo con enzimas digestivas que provienen ¿de dónde? Del páncreas y del Hígado. de la Vesícula. vesícula. Entonces yo les pongo en el examen la motilidad del intestino delgado, ¿sí? La motilidad del intestino grueso sirve para mezclar el quimo con enzimas digestivas provenientes del páncreas y de la vesícula biliar. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque estamos hablando del intestino delgado. Acuérdense de este dibujo, ¿sí? En donde el duodeno está recibiendo las enzimas, todo lo que son enzimas digestivas del páncreas y de la vesícula biliar. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Sí? El intestino delgado, miren, posee inervación parasimpática y simpática. Miren, en Galton está, es dos o tres hojas de lo que todo es inervación. A mí lo que me interesa no es que se aprendan eso. Lo que me interesa es que sepan que la inervación del intestino delgado no solo está dado por el simpático, sino también dado por el parasimpático. Avíseme cuando sea a las 7:40, por favor. Faltan 5 minutos. Las 5 más. Listo. Entonces va, mira. Aquí tenemos todo lo que es, este es el intestino, ¿sí? Y este es el sistema nervioso, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el ganglio y el nervio de Henle. Ya. Parasimpático, miren, el parasimpático proviene del nervio vago y la red simpática corresponde a las fibras originadas de los ganglios celíacos, ¿no es cierto? Entonces, aquí más o menos lo que yo les dibujé es para determinar dónde se encuentra el nervio vago, ¿sí? A ver, déjenme acordar, ya ni me acuerdo. Ya, entonces miren, aquí tenemos nosotros el intestino, ya no tengo luz, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos, ¿sí?, la inervación del nervio de la parte simpática y de la parte ¿qué? Parasimpática. La parte parasimpática proviene del nervio vago y la parte simpática corresponde a las fibras que se originan en este ganglio de aquí, que se llaman ganglios celíacos, ¿sí? Eso es lo más importante. Ya, miren, esto también, la estimulación parasimpática, esto tienen que acordarse bien. Parasimpático y el simpático, ¿cierto? La diapositiva anterior. Parasimpático proviene del nervio vago y las redes simpáticas del ganglio celíaco, ¿cierto? Ya, hasta ahí entendimos. La parasimpática que provenía del nervio vago, miren, la estimulación parasimpática, ¿qué es lo que va a producir? Aumentar la contracción del músculo liso intestinal. En cambio, la actividad simpática es todo lo contrario. La reduce. Entonces, haciendo un dibujito, la parasimpática producirá aumento de las contracciones, ¿cierto? En cambio, la simpática, ¿qué? No reduce. La va a disminuir. La disminuye y esta la aumenta, ¿sí? Eso es importante también que sepa. Existen dos patrones de contracción en el intestino delgado. Contracción segmental y contracciones peristálticas. El intestino tiene dos tipos de contracción. La que es por segmentos, segmental, y la peristáltica. Vamos a ver cada una de ellas. Las contracciones segmentales, ¿sí? Miren, aquí tenemos el ejemplo de contracciones segmentales y vamos a explicarles acá. Las contracciones segmentales sirven para mezclar el quimo y exponerlo a las enzimas y secreciones pancreáticas, ¿sí? Miren, ¿qué son? Son movimientos hacia adelante y hacia atrás, pero sin avanzarlo a lo largo del intestino delgado. No avanza. Con estas contracciones segmentarias no va a avanzar el contenido alimentario. Simplemente hay movimiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí ven aquí el contenido? ¿Sí? Este es el intestino, esas son las contracciones, ¿sí? Aquí se están contrayendo hacia adelante, hacia atrás, pero el contenido que está aquí, ¿ha avanzado o no ha avanzado?
no avanza. Esa es la característica de las contracciones. Miren, pero sin avanzar este contenido a lo largo del intestino. Esa parte sí me entienden. Ya, contraen, 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 pero no avanza este contenido. ¿De acuerdo? Estas son las contracciones segmentales. ¿Para qué nos sirven? Para únicamente mezclar. Es lo que hacen, nada más, solo mezclan. Miren, los movimientos peristálticos, en cambio, son movimientos de propulsión. Al ser propulsión es cuando ustedes lanzan algo, ¿no es cierto? Propulsión, es decir, hace un movimiento, impulsa hacia adelante. ¿Avisarán? Sirve para impulsar el quimo a lo largo del intestino delgado. Si ven aquí, aquí está impulsando. Diferente que el anterior, en donde aquí el quimo no está impulsando, se está quedarse quieto, únicamente se está mezclando. ¿Sí? Mande, ¿ya? Ya es hora. Adiós. A ver, sirve para impulsar el quimo a lo largo del intestino delgado, ¿en dirección a dónde? El intestino No, grueso. se va nuevamente, ¿no es cierto? Se va del intestino delgado hacia el intestino. Entonces, en el intestino existen dos tipos de movimientos. El de mezcla, el segmentario, que Ya, sirve para impulso. mezclar, únicamente es un poco hacia adelante, hacia atrás, y el de propulsión, ¿sí? O peristáltico, que sirve para impulsar el contenido del intestino delgado, ¿a dónde? Al intestino grueso. Ahí nos quedamos.